tuve Pero me están diciendo grabar, entonces dije, bueno, te grabo. Ah, sí, ahí vi un cartelito que salió. Ok, y no, rápidamente, bueno, Dios me dio la posibilidad de hacer un recorrido muy lindo, lo que es la electromedicina, estuve vinculado con cámaras gamas, de ahí justamente la cámara gamma es rápidamente, es una cámara, una camilla con determinados detectores que justamente detectan radiación. ¿Qué radiación? Bueno, a los pacientes se le inyecta el tecnesio 99, que es radioactivo, es un material radioactivo, y los detectores permiten, bueno, detectar, las células cancerígenas captan el tecnesio y se acumulan. Entonces, cuando hay mucha concentración de ese tecnesio, los detectores lo detectan. Bueno, y ahí fue cuando me fui familiarizando con el tema más nuclear, en lo que es la medicina, y después, bueno, la vida me trajo acá a Bariloche hace unos 10 años, en donde entré en el área de Radiation Monitoring, que es la fabricación justamente de detectores de radiación para la seguridad del ser humano, que se instalan en reactores nucleares. Esos detectores contienen los famosos Geiger que hablabas, Romy, y que, con los cuales se utilizan para, bueno, medir la radiación de la tarjeta. Acá tengo una. Entonces ponen el aparatito cerca de la tarjeta y bueno, y detectan la radiación. Bueno, nada, para hacer una previa cortita y no hablar de mí, sino del producto y de los beneficios también, es que de las experiencias que se hicieron en México, pude, bueno, realmente avalar el estudio muy profundo y serio que hicieron la gente, digamos, de acá lo tengo, el CONACYT, que es como una especie de nuestro MINCYT, el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, así que tiene la seriedad a nivel gubernamental. Y bueno, nada, de las pocas cosas que se pueden compartir y ver, yo puedo dar fe, entonces, y acá viene la conclusión, de que sí, la tarjeta no emite radiación, no está hecha con elementos radioactivos como el cesio, como, bueno, tantos otros elementos de la tabla periódica, porque la tarjeta fue medida con detectores, se llaman centelladores, que detectan en todo el espectro energético, ¿no? Desde 0 kiloelectronvolt hasta los megaelectronvolt, toda la gama. Se han detectado los materiales comunes que contiene la tarjeta, como el carbono, como el silicio, que es la arena del desierto, con lo cual le hacemos los microchips. Eh, Así que nada, quédense súper tranquilos que al momento de difundir hay un aval por escrito digamos que ese es el respaldo que tenemos muy serio de gente que ha estudiado no solo a nivel radiactivo, sino, bueno, Romy lo explicó un montón de veces, en lo que es otras propiedades menos nocivas, como son las del magnetismo u otras, o eléctricas, ¿no? Se le han puesto este, osciloscopios, testers, un montón de otros elementos de laboratorio que de hecho yo uso corrientemente acá en INVAP, donde trabajo, y bueno, nada, doy fe de que todo lo que se está haciendo es súper serio y los resultados son totalmente inocuos para el ser humano. No te robo más tiempo, Romy, gracias por esta ventanita. Al contrario, es muy necesario que traigas esta información a la luz, y también yo te voy a guiar con algunas preguntas para esclarecer en el grupo Sí, respecto a ciertos temas de la composición, de los efectos, ¿no? Porque el que se demuestre que no tenga magnetos, que no tenga sistemas eléctricos ni nada por el estilo, habla también de ciertas repercusiones que se hacen como preguntas continuamente sobre, por ejemplo, si personas con marcapasos la pueden utilizar, ¿no? Entonces, claro. este tipo de circuitos, ¿realmente crees que puede afectar a alguna persona con marcapasos? No, en absoluto, porque mira,
lo que se pudo ver, digamos, al desarmar la tarjeta y estudiar su composición, es que tiene un par de antenas que se llaman microstrips, que son, nada, son pistas de cobre, como un gusanito, por decir así, de la misma tecnología de los detectores de los supermercados. ¿Vieron que cuando uno quiere, por decir así, por equivocación, pasa por un portal de los supermercados, tienen como una antenita que le pegan, blanca, que tiene un cierto pequeño volumen? Esa tecnología se llama RFID, es identificación por radiofrecuencia, que usa unas antenitas y digamos así, una combinación de componentes totalmente pasivos, ¿sí? Cuando digo pasivos es que no llevan pilas, que no necesita ser energizado, entonces nada más inocuo que algo que no está energizado y no está, por decir así, generando cosas o campos. Así que sí, digamos, volviendo al marcapasos, a la pregunta concreta, lo que puedo decir es lo siguiente, y de lo que estudié en la electromedicina. Las frecuencias cardíacas son frecuencias bajas, muy, muy bajas, del orden del latido del corazón, ¿no? En donde las terminales nerviosas excitan a los músculos para justamente producir el latido. De los estudios que se hicieron de la tarjeta y de un poco medir, son mediciones indirectas de lo que se puede hacer, porque, como decíamos en otras charlas, el secreto de la Coca-Cola, entre comillas, no lo sabemos, pero sí podemos deducir cosas, y en esa deducción yo puedo, digamos, asegurar de que estas antenas de microstrip lo que podrían estar haciendo es, eh, junto con un oscilador interno, es oscilar unas frecuencias muy altas, ¿no? Que tienen que ver más con nuestro campo electromagnético que con las bajas frecuencias cardíacas, así que es imposible que interfieran en ese sentido. Es mucho más peligroso, digamos, estar, por decir así, expuesto, o sea, a un paciente que tiene marcapaso, estar expuesto a radiaciones intensas de otro tipo, que a una tarjeta que es pasiva y que no tiene pila. Entonces, por lo tanto, llegado el caso de que emita, nunca puede emitir con una potencia tal que interfiera con la electricidad, digamos, con la cual excita el, el marcapaso al corazón. No sé si Bien. fui muy claro, es como que si tuviéramos una línea en el espectro de frecuencias, muy acá arriba está la tarjeta, pongo la tarjeta acá, y el marcapaso estaría muy acá abajo. Imposible, por la distancia en megahertz que hay, que la tarjeta interfiera esto. Una por espectro de frecuencia, y otra porque esta no tiene ni pilas ni potencia. Así que es muy sutil la tarjeta, el trabajo que hace. Bien. Bueno, gracias, Espero Mauro. no haber Bien. confundido mucho. No, no, ¿Fue no. claro? Ayúdenme, denme una devolución que también sirve Sí, para... acá están levantando las manitos y ahora yo les voy a dar lugar también para que puedan preguntarte las dudas que van surgiendo, ¿no? De este Dale, ciclo. encantado. Otro tema, ¿no? Que vamos a traer a la luz es la cantidad de iones, ¿no? O minerales, porque se generó como una cosa idílica de tiene 76 minerales, 20.000 iones. En realidad eso ya no es así hoy en día. No tiene minerales que uno los abra y pueda decir, ah, acá está este mineral, está el otro mineral, porque eso es lo que la mayoría de las personas empiezan a visualizar hasta que en algún momento se rompe o alguien curioso abre la tarjeta y puede ver el circuito, cómo es y la conformación que tiene. ¿Qué nos podés comentar sobre ese circuito que vimos, ¿no? Como para que quede un poquito más en claro sobre ¿qué pasa si hay realmente esos minerales? ¿Qué vemos en ese circuito y cómo trabaja, cómo se traduce, digamos, en el efecto a nivel de la materia? Bien.
bueno, hace poco mostraron una tarjetita, creo que durante este fin, de alguien que se le rompió, se le abrió, así que está compartida la imagen. Eran esas dos antenas microstrip que les decía, de un tamaño chiquitito, de algunos centímetros, y en el centro tiene lo que se llama, lo que yo puedo deducir humildemente porque, repito, no conocemos el secreto digamos, del dispositivo o del accesorio, y lo que yo puedo ver es que es sumamente pasivo. ¿Qué es lo que digo cuando digo pasivo? En la electrónica hay tres elementos básicos: la resistencia, los condensadores o capacitores, y las bobinas, que son las inductancias. Lo habrán escuchado seguramente en sus vidas, ¿no? Entonces, los circuitos resonantes básicos se arman con un condensador y con una inductancia, ¿sí? Ambos, con una fórmula que las vincula, generan, digamos, cuando están excitados con ahí está la imagen, perfecto, perfecto. Ambos, termino esta explicación y después vamos a la imagen. Ambos componentes L y C, o inductancia y capacidad, forman un oscilador. Ese oscilador, cuando es excitado por una tensión, por decir así, comienza a generar una frecuencia. ¿Cuál es la frecuencia? Bueno, la frecuencia está dada por los valores de L y de C, ¿sí? 1 sobre raíz de L por C. Esa es la frecuencia. Entonces, debido al tamaño, ahora yo empiezo con mis conclusiones, ¿no? Como ingeniero. Yo digo, debido al tamaño, a la geometría con la que están viendo las pistas de cobre instanciadas en esa plaqueta, eh, podemos deducir que ese conjunto LC, inductancia-capacidad, está resonando a frecuencias súper altas. Estoy hablando del orden de los 500 MHz o más. Que, digamos, y acá viene una conclusión mía, cualquiera la puede, digamos, eh, ¿cómo se dice? Refutar, y esto ya empieza más ahora empezamos con el conocimiento más de los campos energéticos humanos, de lo cual hay bastante bibliografía y cada vez se indaga más, como una extensión de nuestro cuerpo humano, como parte de los cuerpos físicos, pero invisible, pero siguen siendo físicos, porque si hablamos de campos electromagnéticos, también hablamos de cosas físicas que suceden, ¿no? en nuestro mundo. Entonces, tomando nuestro ser en forma integral y aclarando de que más allá de nuestras células, nuestro cuerpo físico, hay otros campos que también son físicos, la tarjeta vendría a producir un efecto de resonancia entre la frecuencia que emite y nuestras propias frecuencias. Y de allí, como estamos conectados a través de meridianos, a través de los vórtices energéticos o chakras que entran, que son como unas especies de embudos, por decir así, y canales de ida y de vuelta, en donde tomamos energía cósmica y universal, y de las plantas y de todo lo que nos rodea, y también emitimos energía. Son antenas bidireccionales, por decir así, para darle una forma humana de entendimiento. Entonces, al captar nosotros la energía a la cual está resonando la plaqueta o la tarjeta, el accesorio, produce en nosotros estos efectos en el cuerpo físico visible, porque de última sabemos que los chakras, a través de los nadis, llegan al sistema nervioso, y esto, chicos, es de 5.000 años atrás, ¿no? La cultura oriental lo sabe desde hace un montón. Los nadis vendrían entonces a conectar los chakras o vórtice energético con el sistema nervioso, que ese sí ya lo medimos desde el microscopio y, digamos, y desde la ciencia occidental. Entonces, llegando al sistema nervioso es donde se difunde, bueno, todas estas bondades a nivel iónico, a nivel, a nivel que vos, Romy, lo venís, y cualquier médico lo viene explicando perfectamente, de la cancelación de los radicales libres y demás. Más todos los otros efectos a nivel bienestar, tranquilidad, mejora de sueño.
Es decir, es súper amplio. Esto creo que recién estamos empezando a descubrirlo. Eso por un lado. Y por otro, quiero decir algo también desde lo personal. No nos asustemos cuando hablamos de minerales, cuando hablamos de cosas cuánticas. Vamos a traer un poco de claridad en los términos. Empecemos por el término cuántico. La física cuántica, y dentro de mis limitaciones, porque yo soy ingeniero electrónico, no soy físico, pero sí, bueno, uno se va nutriendo de información y lo que trata es explicarla hacia un lenguaje que todos entendamos. Nosotros, arranco con una pregunta, ¿nos asustamos de los minerales cuando caminamos sobre las piedras, sobre algún lugar? ¿Nos asustamos? ¿Alguien tiene miedo? ¿No? La física cuántica lo que viene a expresar en el siguiente. La física newtoniana nos explica, pateo una pelota, cómo va a rebotar en la pared, y cómo me va a volver, con qué fuerza, con qué velocidad. Y esas son las leyes que rigen el mundo newtoniano, que es el mundo que podemos percibir con los sentidos. Ahora nos metemos muy adentro de las partículas y ya no sirven esas leyes. Por lo tanto, se fueron descubriendo otras leyes que son las que rigen en la vida atómica, por decir así. Entonces ya vamos a un mundo que más tiene que ver, más que con la precisión de cómo me va a volver la pelota, sino va a empezar a hablar de las estadísticas y nos va a empezar a decir, mirá, cuando vos observás un evento, vos con tu conciencia lo estás modificando en el momento que lo estás observando. Son todas conclusiones de la física, ¿eh? Yo no estoy inventando nada. Entonces, ahí es cuando entra el ser humano desde otro lado, desde el lado de la conciencia, desde el lado de que el campo mental está alterando lo que uno está viendo, está intencionando y produciendo resultados, ¿no? Entonces, vuelvo a tu pregunta concreta, Romy, hecho esta pequeña introducción con respecto a los minerales, que es ese punto negrito que se ve ahí, estarían, bueno, por una técnica que desconocemos, implantando, poniendo todas juntas, distintos minerales que hay en el planeta. Entonces, yo digo, bienvenido, ¿de qué me tengo que asustar si son minerales? Y con el apoyo del espectrómetro, que ha barrido todas las frecuencias, este eje horizontal, repito, es en kiloelectronvoltio, que son con la energía de la cual se libera energía de los átomos, ¿sí? Naturalmente. Entonces no se detectó ningún material radioactivo. Bueno, perfecto. Total tranquilidad, chicos. No hay nada por lo cual temer desde la ciencia. Entonces estamos comprobando que el dispositivo no tiene ningún material radioactivo, porque si no enseguida los detectores bueno, lo hubieran caracterizado, porque además el espectrómetro te dice, bueno, tenés tantas cuentas por segundo de este elemento, de potasio, de silicio, de cadmio, de lo que quieras, de oxígeno, de carbono. Entonces, yo les puedo asegurar lo siguiente, dos experiencias. Una, vayan a la montaña y no más exponerse caminando de trekking por ciertos lugares de Mendoza, por ciertos lugares acá de la Patagonia, van a estar expuestos a radiaciones radiactivas naturales, ¿sí? Mucho más que en la tarjeta, mucho más. Vayan con un Geiger a la montaña y el Geiger va a empezar a chillar. El Geiger es el aparatito que mide radiación y hace un pitido, digamos, cuando hay pitido más seguido, cuando hay más radiación. Segundo experimento, lo tengo en los libros, ¿no? Los tengo que buscar. Cuando uno viaja en avión, cuando uno va en avión, ¿qué pasa? La atmósfera nos cubre, nos protege de las radiaciones solares y de los solar flares, que son las explosiones solares. ¿Vieron? Alguna vez habrán escuchado que largan como unas lenguas de fuego terribles, y eso para el ser humano digamos, no estamos preparados para soportar tanta energía radiada desde el Sol.
y tantos tipos de partículas, ¿no? No es bastante complejo el tema. Entonces, la atmósfera de nuestro planeta Tierra nos viene a cubrir, a proteger, porque esas radiaciones al ir impactando se van debilitando en las distintas capas de la atmósfera hasta perder la energía, ¿no? Y recombinarse, y bueno, hacer todo un proceso específico. Entonces, vuelvo al ejercicio. Cuando nos subimos bueno, tantos miles de metros, ya no recuerdo, lo tengo documentado en los libros, y estamos expuestos en un viaje promedio de entre continentes, por ejemplo, recibimos más radiación que cuando estamos acá, y eso también cuenta como radiación acumulada. Tercer ejercicio, cuando nos hacemos una tomografía computarizada común, ¿no? Me fracturé un hombro, me van a hacer una tomo. Es terrible exponerse a los rayos X de un tomógrafo. De hecho, nosotros podemos recibir, y acá vamos a los números, muy importantes, los números que hablan de experiencias de laboratorio irrefutables. Nosotros tenemos la capacidad, digamos, lo normal es que el ser humano reciba hasta un ciber al año, ¿sí? El ciber es la unidad con la que medimos la radiación de los materiales. Entonces, esa radiación, entonces, acumulada en un año, para que no le haga daño al ser humano, tiene que ser de un ciber. Por debajo de un ciber vamos bien. Superamos el ciber, algún efecto en nuestros tejidos puede estar sucediendo. Nocivos, malos, ¿sí? Bien, entonces, las cuentas que dan de las mediciones que tenemos sobre la tarjeta están en el orden de los 0, y algo microsievert. Es una nada misma. Es como, no sé, poner, yo le decía a Romy, si compramos 1 kilo de banana o 10 kilos de banana, que son puro potasio, y ponemos un Geiger, seguro que puede chillar más que con la tarjeta, ¿no? Así que quédense súper tranquilos que esto necesitaríamos un tiempo infinito más allá de nuestra vida para que esto produzca algo sobre nosotros. Es decir, un viaje en avión o una caminata por la montaña nos va a irradiar más, y eso es la vida cotidiana del ser humano, nos va a dañar más que portar la tarjeta las 24 horas del día. Corto acá, para no... No, Mauri, excelente igual tus explicaciones. Y creo que está todo el mundo, mira, excelente, me van mandando mensajes por privado. Excelente, Ah, sigue bueno. grabando a Mauricio. Encantado de si traemos luz a todo esto, y bueno, y también desde la humildad decir esto, estamos todos aprendiendo también. Esto es algo nuevo, que raya también, esto es una opinión mía, digamos, que estaría marcando un quiebre en la electromedicina, un quiebre en los paradigmas de la medicina farmacológica, que digamos, que tomémoslo bien, tanto se ha, entre comillas, abusado en algunos aspectos con los fármacos. Entonces, la vida nos viene a traer este maravilloso accesorio, que, como vos bien decías, complementa a los tratamientos normales que los seres humanos tenemos que tener, porque obviamente si nos fracturamos un hueso vamos a ir a sacarnos un tomo y a enyesarnos y demás. Pero el proceso de aceleración que tiene a nivel molecular, y después lo vemos a nivel celular, y los efectos antiinflamatorios que se miden en laboratorio, entonces, bueno, esto nos viene a trascender a todos. Entonces, lo digo, vuelvo al punto inicial, desde la humildad, estamos todos aprendiendo qué efectos tiene. Yo intento traer un poco de calma y de luz, que, insisto, desde el área electrónica, totalmente, yo diseño plaquetas trabajo en el área espacial, en INVAP. Nosotros diseñamos satélites, diseñamos plaquetas,
hacemos estudios sobre la radiación que le va a impactar a los circuitos integrados y cómo van a fallar, hablamos de probabilidades, hablamos bueno, de un montón de terminología que tiene que ver con la radiación, y blindaje y demás, de cosas que tratamos de poner para que no nos dañe los circuitos integrados. Bueno, puedo decir con humildad y con la autoridad que tengo, digamos, hasta los que mis conocimientos alcancen, de que realmente el accesorio está lejos, lejos, muy lejos de producir algún daño en el cuerpo físico. Todo lo contrario, desde mis conclusiones oscila y entra en resonancia con nuestros campos electromagnéticos, y por un efecto de que estamos todos conectados, más allá de nuestro cuerpo físico, después el impacto en la parte física, que es lo que nosotros podemos ver, es sumamente beneficioso para la salud y para el bienestar del ser humano. Bueno, gracias, Mauri, gracias por tus comentarios. También compartirles que Mauricio desde hace años siempre me comentó que tenía el deseo y la intención de generar este tipo de circuitos para impactar, justamente trayendo beneficios en la salud o ayudando a que las personas recobren la salud. Entonces se puso a estudiar un montón sobre estos aspectos. Además es terapeuta holístico, su mujer es canalizadora, así que tenemos un plus enorme en esta combinación de la ciencia y la espiritualidad, ¿no? Y de conocimiento amplio en el campo energético, y justamente le empezó a resonar este circuito con aquello con lo que él soñaba o se imaginaba hacer, ¿no? Mauri, eso lo puedes decir vos, yo estoy trayendo este mensaje nomás. Sí, llamativamente, bueno, por las cosas que nos compartió Estela y además las hojitas, bueno, realmente coincide mucho con notas viejas, las tendría que buscar de mis cuadernos. Yo me vi como cuando, digamos, hice algunas ecuaciones y vi que las frecuencias eran muy altas, y vi que yo no tenía un laboratorio para trabajar, digamos, con aparatos sofisticados que son súper costosos, de verdad, en lo que es aparatos que detecten y antenas pequeñas que detecten campos electromagnéticos de muy alta frecuencia, y que son además perturbados por cualquier antena que nos rodea, de celulares, de la policía, de esto, del otro. Imagínense que acá en el aire hay un montón de frecuencias, entonces, nada, el ambiente que yo necesitaba de laboratorio para hacerlo, no lo tenía, y me vi limitado tecnológicamente, por decir así, y bueno, quizás necesitaba un grupo de trabajo. Bueno, en fin, eso fue hace unos años atrás, y bueno, cuando descubrí la tarjeta cuántica y me fui metiendo, que esto fue hace poquito, vi que coincidía mucho con mis estudios, con mis investigaciones. Entonces, la verdad que yo estoy súper contento, porque voy a decir algo personal también, complementar, Romy, lo que vos decías, de cuál era mi objetivo inicial. No solo sanar a la gente desde lo físico, sino que inventar un dispositivo que nos ayude a reconectar con nuestra propia esencia. Y acá viene la parte más, llamémosla esotérica o más energética del ser humano. ¿Qué pasa? Nosotros, al ser seres divinos, nos vemos en la necesidad, es como un imán, ¿no? Nosotros nos sentimos siempre atraídos como un imán hacia la divinidad, o hacia la vida, vamos a llamarla en forma, por si alguien no cree, no importa. Todos tenemos, entonces, desde nuestro aspecto esencial, que mora en planos espirituales, para hacer la experiencia en la Tierra, proyectamos como una partícula, es como una porción de nuestra torta, con todas las cualidades que tienen nuestro aspecto espiritual. ¿Qué pasa? En esta vida humana, tan a veces difícil, dolorosa, llena de angustias, a veces de contratiempos, de inseguridades, esos vínculos con nuestra partícula espiritual se debilitan, se rompen, nada, y así vamos recibiendo cada vez menos energía,
y nos remitimos solamente a la energía de los alimentos para nutrir nuestras células y de la naturaleza con las que estamos en contacto. Y vamos perdiendo la parte más, recibir energía más del cosmos, ¿no? O de nuestro aspecto espiritual. Entonces, un poco la idea, mi idea macro, digamos, quizás muy ambiciosa, era también algo que nos ayude al ser humano a reconectarnos con nosotros mismos, en esos aspectos sutiles. Y de ahí viene una avalancha de consecuencias que impactan en lo físico. Por eso yo creo que, bueno, me imagino que el inventor de esto también tenía alguna, algún objetivo quizás por este lado, porque es, insisto, es algo que va más allá, que es muy sutil, que, como vos bien decías y siempre lo repiten, hay que recorrer el camino uno mismo para probar y para darse cuenta. No es nada mágico, siempre vamos a necesitar de nuestro cuerpo más sutil, que ¿cuál es? Es la voluntad. Siempre vamos a necesitar la voluntad para, aunque sea sacarlo, ponerlo en el lugar de lo que sea. La voluntad es la fuerza motora que nos lleva a hacer las cosas, después viene nuestra mente, nuestra alma, y después viene nuestro cuerpo físico. Entonces, no va a ser mágico, pero sí hay un plus, y acá viene el tema cuántico, nuevamente, es intencionar para la sanación, ya está recontra demostrado a nivel ya más de la neuroplastía, ¿sí? Hay muchos estudios que remiten del ser humano con aspectos intencionales, por eso hablaba yo de la voluntad. Por ejemplo, el tema actitudinal de los seres humanos se han estudiado en resonadores magnéticos, cómo se deshacen los vínculos neuronales y se rehacen, o sea, viejos patrones, y uno rehace nuevos patrones en función de la mejoría que quiere ver en su vida. Entonces, ya está demostrada la neuroplastía, que somos plásticos, es eso, que neuronalmente somos plásticos. Y entonces en esto también un poco viene a ayudar en ese sentido, viene a ayudar a que si además del uso de la tarjeta intencionamos para nosotros sobre una determinada necesidad, también nos va a ayudar, porque nos está ayudando desde los campos áuricos. Es una conclusión mía, pero bueno, yo creo que es súper válida y es para que la exploremos entre todos. Yo la tiro como para que nos Y aún ayudemos. más profunda, ¿no? Aún más profunda, porque hemos hasta inclusive compartido con Mauri esto de la restauración del ADN a través de Exactamente. frecuencias, ¿no? Algo tan profundo. Y a la vez, otra vez aparece esto como que nosotros hemos puesto muchas expectativas o esperanzas en esas camas MED que ya hablan de esa restauración del ADN, por ejemplo. ¿Y qué pasa con nuestro accesorio y el impacto sobre nuestro ADN? ¿Cómo es que podría impactar, digamos, el ADN? Si finalmente en realidad estamos hablando de frecuencias. Tal cual. A nivel de ADN, justamente uno de mis estudios previos fue tomar la medida de los pasos de las cadenas de ADN. Vieron que son dos helicoides unidas por los enlaces moleculares. Y si uno, justamente lo que yo hice, yo decía en mis sueños despiertos, ¿no? Decir, vamos a reconectar el ADN. La radiación rompe el ADN, ¿sí? Que por eso no duraríamos ni días ni semanas con estos puestos. Si esto estuviera radiando, olvídense de que basta con ver cualquier película, la de Chernobyl o cualquier accidente nuclear, y bueno, es terrible. Eh, Volviendo al caso, decíamos, la radiación rompe, la tarjeta reconecta el ADN. ¿Por qué saco esas conclusiones? Porque si uno toma, y ahí vuelvo al experimento, las medidas físicas, es en micrómetros, es de 10 a la -9 metros, ¿no? Medidas súper chiquitas,
que se miden solamente con microscopios electrónicos. Sacando desde la medida, hay fórmulas en la ciencia de las leyes que rigen el campo electromagnético que traducen las medidas físicas en frecuencias oscilatorias. Si uno hiciera esa conversión, justamente dan estas frecuencias súper altas, de los megahertz, de los terahertz, de los cuales yo me vi imposibilitado, dije, uy, esto es ya a nivel de luces, esto está en el campo de las luces, ¿no? El amarillo tiene una frecuencia, el violeta, que es tan sanador, tiene otra frecuencia, y así. Entonces, realmente este circuito oscilante viene a trabajar en esa frecuencia, por eso mi deducción, al haber tomado las medidas de los microstrips y demás, y sacar las conclusiones que hablamos recién de los minerales, que justamente están a ese nivel subatómico, donde rigen las leyes cuánticas, ahí si usamos la fórmula para pasar a la frecuencia, probablemente estemos en el orden de la frecuencia del ADN. Por eso el ADN se reconecta, o por eso en los enlaces covalentes de las células, perdón, de las moléculas que se unen por enlaces de fuerza, llamados covalentes simple, covalente doble, eso ya es química, podemos hacer un efecto benéfico de reconexión, no de ruptura como hace la radiación, sino de reconexión. Así que el ejemplo que trajeron la semana pasada de esa manito que estaba en Muñón y en 2 días creo que fue, que pudo empezar a tener, 30 minutos. perdón, en 30 minutos, es maravilloso. ¿Cómo, yo pregunto, ¿no? Por lógica, uno puede deducir, entonces, ¿cómo podemos, porque eso es restauración del ADN? Te lo pregunto a vos, Romy, porque no, en realidad no es mi materia, pero hay algo ahí que estaba tenso y pudo recobrar celularmente todas sus cualidades, ¿no? Entonces, para hacer eso realmente tuvo que ser algo, a mi humilde opinión, desde lo energético, entrar por los chakras, entrar por los meridianos, difundirse por los nadis. Los nadis llegan al sistema nervioso tan sutil que tenemos, que es súper sutil, y de allí difundir, y a través de la irrigación de la sangre, difundir todo lo beneficioso que captó el ser humano, y que terminó impactando ¿dónde? En el ADN. ¿Y qué hizo el ADN? Regenerar células nuevas corregidas para poder volver a darle movilidad o motilidad a las fibras y a los tejidos. Eso es lo que estuve deduciendo. Ahí está. Aquí, Mauri, mirá, las manos de las que estás hablando, Claro. las manos de Guille en retracción, ¿no? Sus dedos por una artritis reumatoidea. Es una Exacto. enfermedad, 18 años, creo, a ver, desde el 2015 con el diagnóstico, bueno, se puso 30 minutos el accesorio y pasó esto con sus manos, ¿no? Se enderezaron, no solo sus manos, sino también sus pies. De ahí es que nosotros realmente planteamos, así como el caso de Guille, en miles de casos, hoy en día hay más de 1,5 millones de personas, ¿no? que tienen resultados, no todos son de este impacto, porque ahí viene Claro. sí esto de qué sucede, y es para hablar, creo que tenemos 50 Zooms por delante con Mauricio, pero bueno, ¿qué sucede? ¿No? Porque algunas personas tienen alto impacto, porque otras no tanto, ¿no? Que los resultados esperables en cada uno, bueno, mucho para charlar, ¿no? Sí quiero decirles y anticiparles que el jueves a la noche, a las 11 de la noche, bastante tarde, pero Mauri está invitado a compartir el Zoom junto conmigo y con el doctor Raúl Curiel, para que todos ustedes no solo estén, sino que inviten a todos sus equipos, las personas que están probando, usando, aquellos que
sean terapeutas, que realmente podamos compartir esta misión de difusión de una herramienta nueva, ¿no? Para el bienestar, para la salud, de reconexión, en este momento tan importante también, en la Tierra, en donde a partir justamente del último portal ya empezamos a pasar a esta nueva frecuencia, dándole lugar a estas nuevas energías. Entonces, también es importante comprender que cuantos más seamos portadores de esta nueva frecuencia, más entrelazamientos van a suceder, y esto genera que los impactos también sean cada vez mayores, ¿no? Entonces, al menos lo estamos viendo en los lugares donde compartimos, ¿no? Que hay muchas personas usando el accesorio, como hasta aquellos que ni siquiera lo tienen, empiezan a responder porque los otros lo tenemos. Entonces, bueno, inviten a todas las personas para el próximo jueves, también para aquellos que son los descreídos, para aquellos que necesitan tener seguridad al momento del uso, que cuestionan esto de los contadores Geiger que compran en Mercado Libre, en Amazon, y poder sacarnos todas las dudas y seguir aprendiendo, porque digo, Mauri es como el ángel del circuito en la Tierra, porque venía a traernos muchísima claridad y luz en esto que la mayoría se pregunta cuando empieza a usarlo, qué es, cómo funciona y cómo puede ser. Igualmente quiero decirles que tanto Mauri, yo como cualquiera de ustedes, asimismo no nos dejamos de impactar y de sorprender, porque vemos el circuito y lo vemos tan sencillo, tan básico, tan Exacto. y que ni siquiera nos entra en el cuerpo, en la mente mundana, comprender que esto sea real, ¿no? Que esto realmente esté generando lo que está generando. Seguro, Mauri, sí, sí, qué lindo pie me diste porque hay varias cosas que tocaste, que me encantó, yo no las quería traer para no hacerlo largo, pero tomo qué buena pregunta, el por qué a unos sí, a otros no, por qué a ella tan rápido y al otro no. Bueno, hablemos de vuelta de la resonancia, hablemos, ¿qué es la resonancia? Rápidamente. Si el accesorio emite una frecuencia y mi frecuencia está acá, está lejos, por decir así, no hay resonancia. La resonancia es cuando dos frecuencias hacen esto. Empiezo a hacer así, 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 sí, se engancharon. ¿Sí? Un pico, el pico de una está con el pico de la otra. Y están en fase además, porque si yo la desfaso, miren lo que pasa. No coincide el pico y el valle, sino que ahí sí hay resonancia. Cuando hay resonancia, se suman las ondas. Al sumarse las ondas, las cosas se potencian, los efectos son mayores, más fuertes, más visibles, ¿no? De hecho, yo le contaba a Romy cuál es el efecto de marchar en un puente, ¿no? En un puente colgante. Vieron que cuando uno camina, a veces coincide la frecuencia de los pasos de uno con la frecuencia natural propia constructiva del puente, por sus cables, por sus maderas, y uno empieza a saltar, ¿no? A determinada marcha, no a cualquier frecuencia, sino que a la frecuencia característica del puente, ¿sí? Cuando eso sucede, entonces hasta puede ser se amplifica tanto esta oscilación del puente, que hasta puede ser destructiva, puede no bancarse las correas, las tensiones, y hasta se puede romper el puente. Bueno, algo similar, no a nivel ruptura, sino que a nivel coincidencia de frecuencias, debe estar sucediendo entre la tarjeta y nosotros mismos. Entonces, yo infiero, y es de vuelta una humilde opinión, una primera conclusión a boca abierta, de que a lo mejor hay personas que vibran en determinada frecuencia, sin desmedro de nadie, porque acá somos todos humanos, somos todos falibles, todos tenemos miedo, todos tenemos caries,
nos ponemos en el mismo plano. Entonces, poniéndonos todos en el mismo plano, a cada quien le resonará un poco más o un poco menos, o se logrará esta puesta en fase más o menos, de acuerdo al estado vibratorio de cada uno, de acuerdo también a la entrega que uno tenga con la vida, a la humildad que tenga con las pruebas que nos tocan vivir. Pero todo eso hace que nosotros vibremos en nuestro conjunto humano-espiritual, vamos a llamarlo así. Entonces, si este caso que vos trajiste con la filmina recién, de artritis reumatoidea o de otras patologías que tienen que ver, que son articulatorias y demás, bueno, no podemos desligar la experiencia humana de todo esto. Por eso yo digo, la tarjeta es cuántica, la tarjeta, vamos a llamarla, para mí no existen los milagros, digamos, tenía que suceder. Y muchas de estas cosas que suceden hacen despertar a otros. Y ese es el efecto en cadena, ¿no? Si tenía que suceder, es porque esa persona se tenía que sanar. Le llegó la tarjeta, podría haberle llegado un fármaco también, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero de la manera tan abrupta, vamos a decirlo así, tan de reacción en cadena, como sucede, digamos, a nivel molecular, a nivel atómico, reacciones en cadena como los reactores nucleares. Bueno, evidentemente esa persona estaba preparada para sanarse y tiene que dar un testimonio para los demás. Y a lo mejor un paciente en equivalente situación, igual que la que se sanó, y bueno, le puede llevar más tiempo, pueden haber efectos electromagnéticos a la cual la tarjeta quizás no resuena o no se pone en fase para que se dé esa resonancia. La verdad no lo sabemos, pero debe haber un componente, ya sea intencional, ya sea espiritual, ya sea de que el momento de su prueba espiritual terminaba, eso también, así como existe la muerte, bueno, ya está, terminaste toda tu experiencia humana, listo. Entonces, lo mismo, terminó esa experiencia de dolor, porque supo ser humilde, la supo llevar bien, ¿no? Y ahí entra el tema actitudinal, y entra el tema cuántico. Y ahí es donde se conjugan las cosas, la física cuántica con, con la parte espiritual, digamos, que en definitiva es una sola cosa, ¿no? Pero bueno, distintas ramas, hoy por hoy no lo tenemos unido, y las ciencias espirituales con las ciencias físicas de a poquito nos están uniendo. La tarjeta, lo que está haciendo, a mi humilde opinión, es eso, unir los mundos, y acercarlos, acercar una nueva forma de ver las cosas, ¿no? No escucho, perdón. No sé si... Soy yo, perdón, lo tenía en Ahí silencio. está. Sí, sí, No, sí. te decía, gracias, gracias, gracias de parte mía y de toda la sala, porque están todos re contentos y agradecidos de tu explicación, de esta luz que traes, de esta claridad. Así que, bueno, como bien les decía, tenemos mucho más por aprender, por compartir, muchísimas preguntas que surgen y que se deducen las explicaciones desde lo técnico, que se puede llegar a traducir, ¿no? En el cuerpo, ¿no? Pero lo vamos a dejar, Mauri, también para el jueves y para los subsiguientes Zooms, para que también quede, nos nutrimos de tanto, ¿no? Que vamos a ir como incorporando más conceptos. Nos queda también charlar de esto de la emisión en forma cónica, de cómo toma el voltaje del cuerpo, de cómo puede trabajar en un lugar y a la vez en la totalidad. Bueno, tantas cosas que tenemos para compartirles que lo vamos a dejar para los próximos Zoom. Tenemos personas que nos quieren hacer preguntas. No estaba previsto ni siquiera hacer un Zoom sobre el accesorio, sobre el circuito, sobre el producto, porque acá hay un montón de personas nuevas, así como vos también, Mauri, que han ingresado a la red, que se van sumando y que de repente quieren saber cómo hacer una compra, cómo
cómo poner a una persona, que alguien quiere un paquete y no saben cómo abonarlo, cómo registrarlo, cosas que tienen que ver más bien con lo sistemático, con la plataforma y demás. Y también los vamos a ayudar para eso, pero sí realmente en este equipo consideramos, al menos y hablo en general, que todo comienza con lo que tenemos en nuestras manos. Todo comienza gracias a este producto, gracias al accesorio, que realmente nos genera un impacto personal o también en otras personas, y eso nos motiva, nos mueve y nos genera o nos une a esta misión de compartir este bienestar, de compartir esta experiencia. Entonces, desde ese lugar consideramos que lo primero es sentir el accesorio, es sentir esta frecuencia, es unirnos en resonancia a esta nueva misión, a este nuevo proyecto, y si así lo sentimos, todo de repente se comienza a ordenar bajo el orden divino. Entonces, el resto viene por añadiduría, porque lo más importante es hacerlo desde el corazón, valorar lo que tenemos y compartirlo con la seguridad, con la certeza, con la intención de que realmente es algo maravilloso que llegó a nuestras vidas. Desde ese lugar, el resto ya son cuestiones más de la materia, que tenemos que ayudarnos, tenemos que acompañarnos, tenemos que acomodarnos, ¿no? a entender estas formas que para mí también eran desconocidas, ¿no? Que si el multinivel, que el binario, que el no sé cuánto, los rangos, y de repente nos vamos ayornando a eso, y que también es una nueva forma, que tenemos preconceptos también, ¿no? Y bueno, es quitar también esos preconceptos y comprender que es una forma de distribución distinta a la que quizás estamos acostumbrados, pero que tiene que ver justamente con un formato de el compartir de uno a uno, de acompañar de uno a uno, de generar o gestionar redes de apoyo, que vienen a ser estas redes de contención y a la vez de trabajo, ¿no? Así que es muy linda también la forma vamos a tener muchas herramientas. Ahora vamos a dar lugar a las preguntas que surgen. Y también decirles que mañana va a haber un Zoom, esta noche va a haber un Zoom también sobre plataformas, sistema, y mañana a la mañana va a haber otro Zoom sobre plataformas, sistema, para ayudarlos a ponerse al día cada uno con lo que tienen que hacer, registros, cómo armar su binario, plataforma, porque hoy se nos fue el tiempo, pero era súper necesario que tengamos esta información. Así que gracias, Mauri, pero te dejo acá porque probablemente las preguntas que surjan tengan que ver también con algo que estuviste compartiendo. Por supuesto, Bueno, gracias a ustedes. no, a vos, por favor. Jean, Guillaume y Aranza. Me dan los nombres, qué lindos. Buenos días, tardes para todos. Estamos en España y bueno, vamos a preguntar cosas. Tenemos varias preguntas porque somos un grupo de terapeutas que nos hemos metido recientemente, desde hace un mes y medio más o menos, y nos van surgiendo dudas que creo que bueno, que pueden ser también útiles para el resto de terapeutas, que quizá también las tengan o ya las tenéis resueltas, pero nosotros no tenemos la información. Entonces, bueno, voy paso a paso, ¿vale? Os voy haciendo las preguntas, que ya os digo que es de un grupo. Entonces, primero, alcalinización. Se está comentando que alcaliniza el agua. Entonces, tenemos amigos terapeutas que trabajan con el agua Kangen, que puede alcalinizar el agua, y hay como 60 usos diferentes y tiene distintos tipos de alcalinidades. Entonces, una de las preguntas es, ¿cómo se puede alcalinizar el agua con los minerales, entiendo, pero por fuera, sin que esté dentro de un circuito y haya una hidrogenación? Bueno, todo lo que supone el proceso de alcalinización, y no sé si es que ioniza, y lo que llamáis alcalinizar es algo que se produce a nivel interno en el cuerpo, cuando tomas el agua, que cambia el pH, pero no es que el agua sea alcalina, se entiende, ¿no? O sea, quiero decir que si podéis contar un poco la diferencia, porque claro, las personas que trabajan con agua alcalina nos dicen que no es posible que con los minerales por fuera se alcalinice, pero quiero saber si el proceso se produce de otra forma,
para poderles dar respuesta a esto. Esa sería una de las preguntas. Bueno, vamos a ir por parte, así no nos mezclamos. Igual muy interesante de tu pregunta, porque justamente es un tema que surgió hace poco, y yo comparto al menos los resultados que obtuve, y después quizás Mauri desde química puede hacer su aporte. Con respecto a la alcalinización, en realidad, cuando se llevan las muestras de agua, el agua ya era alcalina, el agua con el que se ve las muestras, ¿no? Lo que sucede más bien que la alcalinización es la ionización y los cambios electrolíticos, en realidad, que suceden en esa agua. Genera otra biodisponibilidad de los electrolitos, como por ejemplo el cloro, el magnesio, el potasio, el calcio, los sulfatos, los nitritos, modifica el pH, ¿sí? Y a las 24 horas lo modifica un 10%, aunque sigue siendo alcalina el agua. No es que nos generó un cambio tan drástico, digamos, en el pH en donde era ácido y de repente se alcalinizó. Deberíamos tomar para tener ese informe aguas ácidas y ver qué sucede, digamos, con respecto al pH en aguas ácidas. Lo que pudimos observar es que lo que sucedió fue que empezó a hidrogenar. Al hidrogenar, digamos, empezó, digamos, a liberar hidrógenos, entonces se generó la modificación en el pH, que es potencial de hidrogeniones, ¿no? El principal efecto, digamos, es la ionización, y otro de los efectos es la reestructuración y el efecto antioxidante que se genera. Esos, digamos, son los principales beneficios. Y el siguiente, que no tiene que ver con el agua alcalina, sino, yo le digo agua cuántica, pero porque me gusta ponerle ese nombre debido a que la frecuencia, así como se está transmitiendo a nuestro cuerpo, a nuestras células, también lo hace a las moléculas del agua, y se genera una reestructuración de esas moléculas del agua gracias a la frecuencia elevada a la que se está sometiendo o aplicando, digamos, esa prueba. Cosa que no sucede con otros dispositivos que alcalinizan agua, ¿sí? De hecho, nosotros podemos ionizar o enviar esta energía cuántica, ¿no?, del accesorio al agua y hacer pruebas kinésicas, como por ejemplo tomar un traguito de agua y nos cambia inmediatamente la postura, la elongación, la fuerza, la resistencia, el equilibrio, cosa que no nos cambia con el agua alcalina, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, lo que sucede internamente, se abre ahí está. Lo que sucede internamente con el consumo del agua, le decimos ionizada, pero en realidad es cuántica porque es de alta frecuencia, es una reestructuración interna más rápida por la frecuencia a la que se expuso, ¿no? Mauriel, te dejo tu espacio a ver si tenés algún comentario sobre este punto. Sí, simplemente agregar de que el tema de la ionización parte de la estabilidad atómica, ¿no? Repasando rápidamente, ¿no? Siempre asociamos al átomo, para entenderlo, como el sistema solar, el sistema planetario, en donde el Sol es nuestro núcleo, que está formado por protones y neutrones, protones de cargas positivas, neutrones de carga neutra, o sea, sin carga, y los electrones orbitando alrededor de este núcleo. Entonces, cuando sucede que se libera o se agrega, por decir así, un protón, o al revés, hay un exceso de un electrón, esa carga balanceada que era neutra ya deja de tener un balance neutro y es ionizada. Se dice que tiene un ion negativo, ¿sí? Es porque capturó
y un electrón, y ese electrón pudo quedarse estable en una órbita, ¿sí? Y entonces está en un equilibrio. Entonces se modificó atómicamente esa molécula de agua, quedando con un ionizada, es decir, puede ser positiva o negativa. En este caso es con un ion negativo. Bien, hasta ahí estamos con el vaso de agua ionizado. Luego lo ingerimos y ¿qué pasa? Ahí sucede que, por ahí Romy, corregime vos, tenemos nuestros radicales libres que son positivos, y entonces, ¿qué pasa? Esto es por naturaleza total, es por atracción eh, electrostática. Entonces, cuando está el ion positivo dando vuelta por la sangre y capta a esta molécula de agua que está ionizada negativamente, se juntan, ¿sí? O se balancean, mejor dicho, y ese electrón que estaba libre acá va a ocupar un hueco, que, por llamar así, ese hueco que necesitaba para balancear a esta otra célula. Entonces, eso es lo que está pasando. Y de pronto, esta célula que era, digamos, que tenía esta propiedad de oxidación, en proceso de oxidación, eh, como en forma de radical libre, se neutraliza. Y ahí viene el efecto, digamos, de laboratorio, por llamar así. Vale, fenomenal. Entonces, otra Mauri. cosa, hay vídeos en los grupos de testimonios y eso en los que se ve personas que están con un ordenador y con un medidor de radiación y ponen la tarjeta y el medidor baja a 0. Eso tenemos amigos que tienen medidores y nos dicen que no funciona. Entonces, no sé si eso es vuestro o es de personas que lo están haciendo a nivel comercial para hacer algo. Lo digo porque como lo han comprobado amigos, yo no dudo que lo haga, o sea, porque pienso que se puede hacer de otra forma. Es decir, considero que quizá el efecto que hace de impedir que la radiación nos afecte es más a un nivel de que potencia o fortalece nuestro campo electromagnético y no deja que todo lo que son radiaciones negativas nos afecten. Pienso que va más por ahí. Pero claro, como estos vídeos pueden generar confusión. Entonces quería aclararlo porque yo, si por ejemplo quiero informar a alguien, pues no le mando eso si no es cierto, ¿sabes? Porque puede que no sea de la empresa, que sea de alguien que lo ha hecho por otra cosa, pero sí que están circulando. Entonces creo que eso también es importante, saber cómo funciona o sea, el que no nos puedan afectar los campos negativos, ¿no? Pues de radiación de todo tipo. Bueno, para seguir con el orden, Mauri, hago mis comentarios primero sobre los hallazgos y después si vos querés hacer algún comentario respecto a esto que es importante. Con respecto a estos videos, no son oficiales, son de personas que van haciendo mediciones, inclusive compran sus contadores, como les decía, por tiendas virtuales. No sabemos ni siquiera cómo están calibrados esos contadores, qué están midiendo, ni nada por el estilo. De hecho, tenemos muchos videos que nos llegan, que inclusive yo tengo también ese contador, y a lo mejor lo ponen sobre una versión de un accesorio y les da una medición, y los ponen sobre otra versión y les da otra medición. Por otro lado, nos llega de otra persona, mismos videos, pero invertidos, al revés. O sea, a algunos le dan radiación uno y a otro le da radiación otro. Hay un video muy famoso, inclusive, que tuvo más de 3 millones de vistas en YouTube, de un canadiense, en donde mide una lechuga con una pulsera magnética, con un accesorio. Imagínense si en vez de la lechuga fuese 1 kilo de banana, ¿no? También sería distinto, como bien lo decía Mauri al principio. Entonces, estos videos no son oficiales, claramente, y de hecho tampoco vamos a la demostración de que disminuye o frena la radiación ambiental el accesorio, porque en realidad lo que podemos demostrar, y que fue lo que observamos, por ejemplo, en microscopía, es el efecto antioxidante, es decir, protector celular, que justamente es lo más importante porque la radiación lo que va a generar es un exceso de radicales libres, un estrés oxidativo celular. Entonces, el efecto que genera nuestro accesorio es
la depuración de estos radicales libres, la eliminación de los radicales libres y el efecto antioxidante. O sea que genera un efecto protector celular, podríamos como decirlo de alguna manera. Pero a la vez es la restauración de nuestro campo electromagnético, conformando, digamos, ese ensamble entre los canales, el flujo continuo de energía, que nos genera una protección de campo electromagnético, para que esas ondas que son irregulares, que son de otras frecuencias, no puedan ingresar a este campo que está sobreprotegido, digamos. Eso desde lo energético hasta lo físico, con el efecto protector o antioxidante. Después, las mediciones estas de contadores, es más, yo las he medido con radiestesia, por ejemplo, y desde la radiestesia parada adelante de una antena 5G inclusive, que me llevaba a 2000 unidades Bobis, es decir, una frecuencia totalmente degenerativa, cercana a la muerte, ¿no? Me coloco el accesorio y mi frecuencia deja de estar en 2000 unidades y pasa a estar a 20.000 unidades. Es decir, que desde la radiestesia me saca totalmente de ese estado degenerativo para llevarme a un estado saludable, pero otra vez desde lo energético, ¿no? Entonces, sin estas mediciones con los Geiger, por ejemplo. Ahora sí te paso la pelota, Mauri. No, perfecto, las explicaciones y buenísima la inquietud, hermosa, hermosa, porque ahí vamos caminando juntos y buscando respuestas a esto nuevo. Yo sé, lo único para agregar es decir, son dos cosas distintas. Una cosa es la emisión por radiación, porque los átomos, hay átomos en el mundo, digamos, de la tabla periódica de elementos que son inestables y por naturaleza, como el cesio, por ejemplo, CS lo van a encontrar, que tienen números atómicos muy altos, ¿no? No es como el hidrógeno, que es una partícula simple, un protón, un electrón, y así se va complejizando en la tabla periódica hasta los que están más abajo a la derecha, que tienen muchos protones, 300 y pico, y otros 300 y pico de electrones, y ellos están ahí vibrando, ¿no? Entonces, esos átomos emiten radiación, pero en forma de radiación, y esa radiación es destructiva. Una cosa es eso, el tema ¿y eso cómo lo medimos? Con un Geiger, y más eficientemente con un espectrómetro, que son centelladores, es otro tipo de tecnología, aparatos de laboratorio, siempre estoy hablando en el tema nuclear. Bien, eso es por un lado. Y por otro lado es todo lo que explicó Romy recién, que es la parte de campo electromagnético. Son dos físicas como un poco distintas, de distintas naturalezas, por decir así. Y es tal cual decía Romy, digamos, por este efecto cuántico, este efecto resonador que hace potenciar nuestro propio campo áurico, es que nos protegemos de ese campo debilitado que podíamos tener o de la agresión de vibraciones externas, de antenas y de todo lo que nos circunda, y que agrede nuestro campo electromagnético. Fenomenal, muchas gracias. Bueno, otra pregunta. Entendemos y en algún Zoom que hemos visto, Romina, comentas que el dispositivo, mientras lo llevas, está haciendo pues un proceso con todo lo que estáis explicando, y que cuando te lo quitas el proceso se para, pero no vuelve hacia atrás. Eso es lo que he entendido. Entonces, nosotros tenemos la teoría, supongo que más personas la comparten, que todos venimos con unos programas determinados que nos van a ayudar a evolucionar, y que la enfermedad ocurre cuando empieza a haber una incoherencia entre varias cosas que tenemos que hacer, y saltan programas que nos permiten pues volver a tener una oportunidad para resolver cosas que de pronto hemos vivido o que traemos de un transgeneracional o de varias cosas, de otras vidas o de lo que sea, que nos hacen volver a tener esa oportunidad para resolver. Entonces, cuando tú te pones el accesorio y empiezas a sanar,
la pregunta es, yo pienso, o sea, a nivel personal, considero que, como bien decía Mauricio, que me encanta lo que ha comentado, porque lo comparto totalmente, el accesorio nos permite conectarnos con nuestra esencia. Esa sensación la tuve desde el momento que me la puse y desde antes, porque recibí una información en la que veía, bueno, os cuento una cosa, una imagen que vi, recibí una información antes de conocer todo esto en la que veía una ciudad de cristal con la esencia de las personas, como una intención que hay actualmente de desconectarnos de nuestra esencia, y veía también cómo me decían que yo tenía que ayudar a la gente a conectarse con su esencia. Yo me acuerdo que cuando acabó eso yo dije, ¿y cómo? ¿Cómo se hace eso? ¿Sabes? Porque a nivel terapéutico tú puedes ayudar a la gente a, bueno, pues sí, pues con nosotros hacemos descodificación. Jean Guillaume es profesor de descodificación de la escuela francesa aquí en España. Tenemos nuestra escuela donde también hacemos otro tipo de terapias. Y bueno, sí, a nivel personal, en los cursos, en terapia puedes hacerlo, pero era como que no entendía. Y cuando recibí la tarjeta y me la puse, la sensación fue esa. Digo, esto te conecta con tu esencia, esto te ayuda a como romper todas estas, bueno, todo lo que ocurre a nuestro alrededor, a todos los niveles energéticos, sociopolítico, todo lo que vivimos, que nos ayuda a desconectarnos, o sea, que está hecho precisamente para desconectarnos. Y esta tarjeta nos puede ayudar a eso. Entonces, mi pregunta, para no extenderme más, es ¿qué ocurre si una tarjeta te está ayudando a sanar? ¿Qué ocurre con esta evolución de conciencia que tiene que haber, que muchas veces la enfermedad nos lleva a plantearnos muchas cosas y nos hace cambios de vida? Porque entiendo también que si nos ayuda a conectarnos con nuestra esencia, tiene que haber también algo a nivel de conciencia que nos ayude para que cuando tú te quites la tarjeta no vuelvas a enfermarte, ¿no? Porque si no, desde la experiencia que tenemos, si tú no trabajas ciertas cosas en terapia, puedes sanarte, pero puedes volver hacia atrás y volver a enfermarte de nuevo, y para eso hay que hacer terapia. Entonces, ¿qué opinión tenéis y cómo podéis ayudarnos ante esto que se nos plantea a las personas que trabajamos desde este lugar? Bueno, varios hemos tenido estas mismas sensaciones, estos mismos mensajes al introducirnos en Mumi. Justamente eran canales, eran mensajes que nos traían esta información de la reconexión. De hecho, mismo el mensaje inicial del accesorio de la compañía era reconectarnos con nuestro propio yo, porque es devolvernos a la frecuencia original a la que venimos. Cuando hago referencias a que se frenan los procesos, lo hablo lógicamente desde lo que he observado en todas las investigaciones. Es decir, me acerco al accesorio, a menos de 50 centímetros, empieza a haber un intercambio y empezamos a trabajar, digamos, de alguna manera bajo esta nueva frecuencia a la que nos estamos exponiendo. Por lo cual, todos nuestros átomos, todo nuestro campo empieza a reestructurarse y a reordenarse bajo este efecto que estoy teniendo. A medida que va pasando el tiempo, que van pasando los días, entonces empezamos a responder y a estabilizar nuestros cuerpos con esta misma frecuencia, tal así que hemos visto que a los 15 días las células madres empiezan a trabajar bajo esta nueva frecuencia, a replicarse, que a mayor cantidad de tiempo de exposición, mayores cambios iónicos, que después de un mes de utilización a nivel clínico empiezan a estabilizarse más los parámetros de glucemia, presión arterial. Es decir, que le estamos dando tiempo a ese contacto permanente de intercambio de frecuencias con la materia para que se pueda manifestar en la materia esa frecuencia resonante, digamos. Entonces me lo quito, dejo de estar expuesto a esa nueva frecuencia como si fuese a ese cable, ¿no? Y esto lo va a explicar el mejor Mauri, pero se puede ver, se puede apreciar en todos los resultados esto, hasta en una foto Kirlian,
hasta en cualquier medición de campo, digamos, podemos ver que cae nuevamente nuestra frecuencia. Hay un detalle, a medida que estamos cada vez más expuestos a la frecuencia, ya nuestra base no es la misma. Empieza a elevarse nuestra base, por más de que nos lo quitemos. Si lo quitamos dentro de 2 meses, nuestra base va a ser otra a la que era antes de esos 3 meses atrás. Pero sí es real que si medimos nuestros vórtices, nuestros chakras, nuestros campos, nuestros canales, si nos quitamos el accesorio, cae nuestra frecuencia. Mauri, ¿querés hacer algún comentario? Sí, primero, excelente, buenísimo, qué nutrida esta charla, la verdad, y decirle a los chicos de España, chicos, se vinieron con todo, ¿eh? Son nuevos, pero wow, wow, hermosas las preguntas, hermosas, realmente calaron hondo, chicos. Bienvenida a estas preguntas complejas, bienvenidas, porque era el momento de empezar a hablar. Yo estoy en mi salsa, me encanta que tus preguntas sean hasta de otras vidas y qué está pasando, porque bueno, todos necesitamos de alguna manera, y estos encuentros nos ayudan, la tarjeta también, además de entender, ir tratando de uniformizar la información. ¿Y eso qué significa? También, bueno, que sea algo cotidiano hablar de los campos, hablar de los 5 cuerpos superiores. Bueno, hay un montón de bibliografía del Oriente, bueno, que ellos sí son los capos, los que hace 5.000 años veían los nadis, los cuerpos físicos invisibles, todas cosas que ahora nosotros con nuestra cabecita occidental queremos medir, nos desesperamos por poner una antena y medir y hacer esto y lo otro. Así que bueno, bienvenido que se estén dando estas charlas, buenísimo. No, simplemente apoyar o complementar lo que decía Romy, y referido a el llevarla puesta o no llevarla puesta, la cercanía o la lejanía. Ahondando un poquitito en eso, ¿vieron esas 2 antenitas microstrip? Eran 2 gusanitos que iban a ambos lados del circuito central. Esas antenas lo que vendrían a hacer es captar, primero, nuestro campo electromagnético, y de allí se energiza el circuito. Esto es un descubrimiento de Tesla, no es nada nuevo, no hay nada esotérico, es todo electrónica pura. Por ello, cuando uno se saca el accesorio, y bueno, lo que está captando es campo electromagnético, pero a lo mejor de la antena de emisión del celular 4G que está a 5 cuadras, por decir así. O del canal de televisión que está por ahí, otra antena, otra cosa. Entonces, por eso lo importante de llevarla puesta, porque si no, no funcionaría con nosotros mismos. Al generarse cargas eléctricas, fruto de haber interactuado con nuestro campo electromagnético, esas pequeñas cargas alimentan ese oscilador que explicamos antes, y ahí es cuando empieza a generar las propias oscilaciones y sintonizar con nuestro campo áurico. Y de allí viene, bueno, lo que ya explicamos acerca del fortalecimiento del campo electromagnético. Hasta ahí lo dejo. Ahora, vos abriste un juego muy grande y me encantó, que lo ato con lo que habíamos explicado al principio, la parte de intencionalidad y mezclado con los efectos cuánticos, de la física cuántica. Miren, un experimento de la física cuántica, te hablo de los años 60 o antes, el experimento bueno, tendría que estudiar un poco más, disculpen, no me salen los nombres, pero bueno, hay un físico que hizo una prueba, ¿no? Puso en una caja, es un postulado, ¿no? ¿Sí? Una caja negra, hay una fuente radioactiva con un palito, una fuente de cesio con un palito, y un gatito adentro de esa caja, ¿sí? Todo cerrado. Entonces, el postulado dice, ¿cuál es la probabilidad de que, con un mecanismo que cuando uno abre la tapa, mueve una palanquita y se dispara, digamos, se abre una compuerta donde esa pastilla de cesio, que es radioactiva y nociva y te genera muerte, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que el gato esté vivo o esté muerto? ¿Sí?
Cuando uno abre esa caja y dispare el dispositivo. Bueno, ahí, ¿qué pasa? ¿Cuál es la conclusión? La conclusión de este físico que no sé si fue Lavoisier, el mismo que postuló la dualidad onda-partícula, ¿sí? Materia para otro momento. ¿Qué sucede? Ahí está, la conclusión de ese experimento es que la intención del ser humano modifica el resultado. Y ahí está el efecto cuántico. Si yo quiero ver al gato muerto, pienso, cuando abra la tapa, voy a ver al gato muerto. Y mi conciencia va a disparar el mecanismo para abrir la compuerta y que el cesio irradie al gato y lo mate. Y si yo lo quiero salvar al gatito, voy a decir, ay, no, no, que esto no suceda, quiero ver, amo a los gatitos, amo la naturaleza, voy a abrir y ese gato va a estar vivo. Entonces, ahí está el efecto cuántico, eh, que es la parte intencional, la parte que con el cuerpo más sutil que tenemos, que es con la voluntad, es que direccionamos nuestros actos. Y allí potenciamos la sanación, la curación y la reconexión de la que vos hablabas, la reconexión con uno mismo, con la fuente, con la vida, con el Padre, y con estos cuerpos físicos invisibles que también necesitan, que son tan sutiles, tan bellos, tan delicados, filamentos delicados, que necesitamos cuidarlos. Y hoy en día, con la tecnología reinante, con los ambientes nocivos a nivel radiación y a nivel propagandas y demás que entran también por nuestra conciencia, por nuestros ojos, con el noticiero y demás, pretenden, bueno, justamente romper ese equilibrio frágil que tenemos a nivel energético. Ahora, me atrevo a decir lo siguiente, está buenísimo tu planteo, Aranza, ahí lo leí porque Arancha, es difícil. Arancha, Sí. como si fuera un H, Eh, es como si fuera un H, Arancha. Aranza, bien, ahí va. Eh, Genial, yo aplaudo a seguir con los terapeutas, aplaudo lo aplaudo a Freud, a Lacan, a toda. ¿Quién puede osar contra la ciencia? ¿Quién? ¿Quién se anima? No desafiemos a la ciencia, vamos a llamarla antigua, hasta donde llegamos al día de hoy. Para nada. No dejemos de tomar un fármaco si necesitamos. No dejemos de ver al médico. No dejemos de hacer constelaciones familiares para resolver temas antiguos. No, no dejemos nada de eso, porque justamente ahí estamos intencionando en sanarnos. La tarjeta no es mágica, a mí no me conecta con la divinidad. No, no, eso sería algo regalado. Yo no creo que la divinidad tenga ese plan cuando trajo esta tecnología, sino que sí decir, me imagino, que decir, bueno, la humanidad ya está suficientemente madura a nivel de conciencia para, con una ayuda a través de la tarjeta, bueno, potenciar esa intención que todos tenemos, de esta humanidad sufriente que tenemos de sanar nuestras vidas, de sanar la relación con nuestros padres, con nuestros hermanos, y bueno, y después obviamente ir sanando lo físico que nos duele. Así que ahí vemos la integralidad del efecto de la tarjeta, pero siempre, por eso el ANMAT lo denominó, el ANMAT es en la Argentina, es el organismo oficial que regula los aparatos electrónicos que se aplican al ser humano, desde un tomógrafo hasta una bomba extracorpórea, para un bypass, para hacer una operación a corazón abierto, bueno, todo pasa por el ANMAT para ser certificado. Como el ANMAT, esto por palabras de Romy en realidad, que te escuché en otra disertación, no tiene tipificada las sanaciones cuánticas, digamos, los aparatos cuánticos, por decir así, o resonadores cuánticos, dijo, denomínenla como un accesorio. No la prohibió, pero sí le tuvo que poner un título, un rótulo, como para aprender a denominarla. Y la verdad que esa denominación está perfecto porque coincide con este aspecto físico-espiritual del cual estamos hablando. ¿Por qué coincide? Porque realmente es un accesorio. Ahí, por eso decimos, no es lo mágico, no me va a reconectar con ese cristal que vos viste, muy bien viste,
que es la chispa divina que anida en nuestro cuerpo físico, en nuestro corazón, y es esa porción espiritual que le da movilidad y energía a todo para hacer la experiencia humana. Nada va a ser mágico si no está nuestra intención. Por eso el portarla, ¿no? Ahí vuelvo a tu pregunta original, la importancia de portarla. Bien, última pregunta. Ahora entiendo bien cómo la intención puede potencializar la tarjeta, el accesorio, pero mi planteamiento es que a la hora de, imaginamos que hacemos una conferencia o hablamos a varias personas, yo creo que una persona que duda mucho nos va a plantear el efecto placebo. Entonces, dos cosas. Hay experiencia que se ha hecho con el efecto placebo con la tarjeta. Y segundo, aunque yo veo que es diferente, ¿cómo podríamos explicar la diferencia entre el efecto placebo y el poder de la intención desde la física cuántica? Bien, bueno, ya hemos hecho algunas pruebas, sobre todo con personas a las que les pusimos sin que se den cuenta el accesorio y a otras el accesorio, ¿no? Pero como era de espalda, no sabían qué tenían, si era o no era. Y aquellas que no eran, que no era el accesorio, no funcionaba. Todas las pruebas kinésicas, físicas, no funcionaban en absoluto, digamos, tenían una desestabilización. Y aquellas que tenían el accesorio tenían la fuerza, la estabilidad, el equilibrio, la resistencia y todo lo que ya sabemos, ¿no? O sea que claramente no estaba funcionando en ese momento ni la intención ni el efecto placebo, sino pura y exclusivamente la frecuencia del accesorio. Ok, gracias. Lo pueden hacer también, ¿no? O sea, pueden acostarlo sobre una camisa o pueden colocar en una bolsita, ¿no? Y ponérselos y probar ustedes mismos y van a poder demostrárselo a la persona de si realmente funciona o no funciona con placebo o sin placebo. Ok. Una última cosa. También escuché en una conferencia, en un Zoom, que comentabas que hay personas que habéis probado a ponerle varias tarjetas. ¿Eso quiere decir que hay personas que con una sola tarjeta no es suficiente porque estén muy, muy mal o porque lo que sea? Y también cómo afecta el llevar solo la tarjeta y no beber agua, porque yo se la he dejado a algunas personas pero no beben agua, porque es gente que a lo mejor tiene cólicos y no puede porque vomita, u otras personas mayores que no beben casi agua. Entonces la diferencia entre llevarla y beber agua, llevarla y no beber agua, qué efectos tiene, y lo de la cantidad de tarjetas, cuándo puede ser bueno dejarle a alguien más de una tarjeta y hasta cuántas tarjetas tenéis la experiencia, si puedes contar algún caso. Y ya con eso terminamos, pero es que Sí. hablo en nombre de varias personas, entonces por eso tengo varias preguntas. No, igualmente muy interesantes sus preguntas y también nos nutren a todos, porque muchos también se están haciendo esas preguntas o están aprendiendo, así que excelentes. Gracias. Con respecto a la cantidad de accesorios, en lo personal empecé a ir por 7, que 7, bueno, por numerología, por los vórtices, y fue impresionante el resultado que se obtuvo con los 7, sobre todo en enfermedades neurodegenerativas, en enfermedades en las que con una veníamos con una respuesta bastante lenta. Entonces empezamos a probar y la respuesta fue muchísimo mayor, ya que quizás con uno solo, si hacemos mediciones de vórtices, llega a desbloquear los vórtices más cercanos a los que está. Sin embargo, si tenemos una en cada una, se desbloquean los 7 al mismo momento y el flujo energético es continuo, es mucho mayor, ayuda a que todo el sistema, digamos, empiece a recobrar más fuerza y conectar mejor la información energética si tenemos los 7. Y en estos casos, inclusive, hemos logrado hasta levantar a una persona en silla de ruedas que hacía 13 años no se levantaba.
La verdad es que es hermoso hacer las pruebas y sobre todo muchos terapeutas utilizan los 7 en el momento de la consulta, de la terapia, en las camillas, en donde al menos durante 1 hora se los dejan y trabajan con los 7 accesorios en cada vórtice. Hay personas que utilizan más accesorios y hemos tenido uno de los primeros casos que utilizaba muchísimos. Era una persona, creo que tiene secuelas de una poliomielitis, una persona de México, de Acapulco, Roberto se llama. Él utilizaba hasta 14, 16, pero los llevaba todos colgando, así él llevaba en los bolsillos, colgando, y él refería que hubo un cambio muy importante desde que empezó a utilizar toda esa cantidad, que a veces eran hasta más. Todos los paquetes que tenía se los llevaba con él, y bueno, y él refiere que notó una gran diferencia. Después, ¿qué otra cosa con respecto a Lo de si lo beben del agua agua? o Lo no del beben agua. agua. No necesariamente todos tienen que beber el agua, ¿no? Sobre todo hay casos en particular en los que notamos mayor beneficio del consumo de agua ionizada, más que en otros, ¿no? Lo más probable es que lo ideal es que el 100% tenga mejorías con beber el agua ionizada, debido a que somos el 80% aproximadamente agua. Entonces, sí se le recomienda en general a todo el mundo el consumo de agua ionizada, pero también hemos tenido casos que les genera desestabilización, que les genera mareos, que les genera descomposturas gastrointestinales. Entonces, en estos casos, si hay intolerancias, que no la consuman y que se lo coloquen directamente sobre el cuerpo, sobre la zona afectada. En algunos casos, por sobre todo enfermedades gastrointestinales que tienen una buena recepción o aceptación, digamos, del agua ionizada. Personas con enfermedades renales, con enfermedades de diabetes, han tenido excelentes resultados con el agua ionizada. Y bueno, ni hablar de lo que es heridas, ¿no? Lavajes de heridas, lesiones con agua ionizada, inclusive hasta armar splash para ionizarse las zonas que queremos mejorar, han tenido excelentes resultados. Ujú. Vale, fenomenal. Muchísimas gracias. Tengo más, o sea, podría haceros aquí un montón de preguntas, así que agradezco un montón el espacio y la oportunidad. La petición también es que tengáis en cuenta el horario por las personas de Europa, porque a veces nos toca de madrugada y no podemos asistir y bueno, nos quedamos con dudas y cosas. Y bueno, y las preguntas que hemos hecho en especialistas, los Zoom que se hacen si uno no puede asistir, aparecen, están en internet, están en Facebook, todas. No quedan grabados los Zooms, salvo están compartiendo algunos testimonios nada más. Ah, vale. Bueno, igual este espacio está todos los lunes para todos los que deseen ingresar y sacarse todas las dudas. Es variado, no es que tenemos una temática en particular, sino como es un Zoom de equipo, y sobre todo apoyamos a nuestro equipo, a toda la gente que pertenece. Así que se pueden sacar todas las dudas, y sí, es un tema, ¿no? El horario, sobre todo de la noche, hasta para nosotros en Argentina, que es tarde igual, son las 11 de la noche, así que, bueno, deberán revisar eso. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Eh, Bueno, Elisa, lo vamos a hacer, tratar de hacerlo hasta las 12, porque si no vamos a seguir todo el día. Oh, hola, Romina, ¿qué tal? Yo ¿Cómo estoy estás? ya con todo lo que escuché, mira, es para tener la mente bien abierta y poder asimilar todo lo que nos enseñan. Yo tengo varias consultas, pero voy a ser breve porque se me ha ido mucho el horario a mí también. En cuanto al accesorio, estaban hablando de una explicación bárbara. Yo tuve un percance con el accesorio y me gustaría saber cómo puedo verificar si el accesorio sigue teniendo la misma validez que tenía cuando no se estropeó. Y sobre el cordón ¿cómo tiene ese chip o eso que estuvieron explicando? ¿De qué manera
uno puede ver la validez del cordón también. En el caso que no me sirva más la tarjeta, poder seguir usando el cordón, una cosa así. No sé. Sí. Bueno, respecto a la durabilidad, acá también Mauri nos puede compartir, pero no son circuitos que se gasten, que se renueven. La única forma de destruir, y esto al menos fue lo que aprendí en el CONACYT, que estuve en el laboratorio, que me lo mostró uno de los científicos, es que parta el circuito a la mitad, que lo corte, digamos, que ya no haya continuidad de circuito, si no, no habría forma de destruirlo al circuito. Y por otro lado, con el cordón, sí nos está pasando que el cordón se corta, sobre todo abajo, y lo he medido y no tiene nada de frecuencia, no genera estabilidad, nada, claramente que se está cortando el circuito de alguna manera. No sé cómo estará, esto sí no lo vi. Sí pude saber en ese momento de que como son sistemas muy sofisticados, ellos pueden trasladar la tecnología que generan en el circuito en cualquier cosa que se les ocurra, inclusive hasta hablamos de hacer aritos cuánticos, porque tienen como se traduce ese circuito, lo envían a otra máquina que es tridimensional y puede generar el producto que se quiera con la tecnología de ese circuito. Después, cómo está diseñado el cordón, la verdad es que no lo vi ni lo tengo esa información, pero es lo que les puedo compartir. Te muestro si podés ver. ¿Ves la tarjeta? A ver si la podés ver. No sé. ¿Ahí? ¿La ves? No la veo. Sí. Bueno, ahí fue mordida por el perro. Y del otro lado la despegó. Yo lo que hice fue agarrarla con el mismo... viste que viene con un sobrecito de una bolsita. Lo armé y lo puse dentro de la bolsita. Por eso que yo no sé si al estar abierto, al haber abierto... ¿No? ¿Cómo? Está mordido en la punta. Ahí está mordido. Y después del otro lado la despegó a la tarjeta. Yo no sé si ahí... No sé, no quiero garantizarte nada. Podrías hacer pruebas también físicas, kinésicas, de estabilidad, de fuerza, a ver si te funciona, como para tener idea si el circuito se dio. No, la otra es, no sé, Mauri, a lo mejor vos, si la abren, chequea que el circuito esté completo y la vuelve a encintar, la vuelve a pegar. Sí, tal cual, Romy. A mí se me estaba ocurriendo eso. Bárbaro lo que dijiste. Sí, alineado con eso, sería así. Si se mordió en la punta y se fracturó, digamos, la parte de la cobertura, de acrílica, mejor dicho, yo diría que no hay problema. Ahora, si se despegó en dos mitades como un librito, como se abrió, como mostraron la foto recién, bueno, lo que podés hacer es inspeccionar con una lupa o con el mismo celular, la lupa del celular o una lupa de vidrio, ver que el microstrip, que es esa pista de cobre, que no esté fracturada, se ve, y uno entiende, te das cuenta fácil si está fracturado, ahí sí, realmente, si son antenas radiantes, bueno, ahí cambia la geometría y no estaría funcionando, o por lo menos con las cualidades originales de fabricación. Y en ese caso, si está sana, y yo pegaría el librito con la gotita, ¿no? Pero, digamos, pondría en las cuatro puntas, por decir así, y veamos a ver si sigue funcionando y no, o no, digamos, no hay mucho más para hacer en ese sentido. Respecto de los cordones, no sé, Romy, si digamos, se pueden volver a engarzar. Yo, la verdad, no tuve contacto al respecto, ¿no? Entonces, no quiero opinar.